Muy bienvenidos a esta nueva edición de la Clínica de Casos, organizada por el área de posgrado y educación continua de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo. Desde hace justo un año hemos ido mes a mes analizando cómo el estallido social y luego la pandemia del COVID-19 han afectado a las comunicaciones estratégicas y al marketing de diversas industrias de Chile y otros países. Hoy es el turno de la banca, un sector que se ha visto exigido de diversas maneras, como por ejemplo con la quema de sucursales, la adopción precipitada de teletrabajo y la entrega rápida y sin contratiempos de, por ejemplo, el 10% del ahorro previsional de sus clientes. Para hablar de esto y otras cosas, viene a contarnos su experiencia Jonás Preller, gerente de publicidad de Banco Estado y profesor de nuestra Facultad de Comunicaciones. Jonás pondrá por unos 40 minutos, mientras ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas en la parte inferior de vuestros navegadores, para poder hacérselas al terminar su presentación. Jonás, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Alberto. Voy a empezar como les decía, no me manejo muy bien en Zoom, porque no es la plataforma que tenemos autorizada en el banco, pero me tienes que dar el control para poder compartir, yo creo. Ya lo tienes. Sí, acá está, perfecto. Ya, para empezar, bueno, contarles un poco antes, un poco de mí. Yo soy Jonás Preller, soy gerente de publicidad de Banco Estado. Un cargo que asumí hace unos 4 meses. Previamente fui durante casi 2 años gerente de comunicaciones corporativas de Banco Estado, y antes de eso trabajé durante 18 años en medios de comunicación, en el Mercurio durante cerca de 9, 10 años, y después en Diario Pulso y en Revista Que Pasa durante 8 años. Académicamente tengo una formación un poco rara. Yo soy periodista de formación, después estudié un diplomado en finanzas aplicadas. Después hice un magíster en arte liberal, un magíster en humanidades, y ahora estoy haciendo un diplomado en innovación y branding. Les quiero hoy día hacer una presentación, espero que no sea muy larga, pero tiene harto contexto respecto de lo que de la labor que nosotros estamos desarrollando hoy día como banco y lo que es el banco en sí. Y también, si es que es necesario, si ustedes lo ven necesario, yo no tengo problemas con que me interrumpan mientras estoy presentando. De repente dejar las preguntas para el final, uno igual se puede ir atorando con algunas cosas. Así que ya, sin más quiero empezar. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Así es. Ya, Todavía perfecto. estamos, o sea, todavía no estás presentando propiamente tal, pero vemos el PowerPoint. Ya, perfecto. Está, sí, yo creo que Ahí sí. me debiera saber todo de memoria, así que no necesito los torpeos al lado. Perfecto. Quiero partir con una anécdota. Yo cuando llegué al banco en mayo del 2018, nosotros tuvimos un problema, como se llama dentro de los bancos, una contingencia tecnológica, que hizo que la plataforma de nosotros, unos servicios a clientes, dejaran de funcionar para un porcentaje de clientes. Y yo les pregunto, bueno, ¿y esto a cuánto está afectando? No, como al 10% de los clientes. Uno, el cálculo mental que hace, dice, bueno, 10% no es tanto, en ninguna industria puede ser tanto 10%. Bueno, ese 10% equivalía, yo dije, ¿cuántos clientes son? 1,5 millones de clientes. Eh, Quiere decir que tú, durante un rato, nosotros dejamos estar disponibles como si tú sacaras un banco grande, sin contar Banco Estado, digamos, un banco grande del sistema chileno durante una mañana. Ese fue el impacto que nosotros teníamos. Eh, un banco chico, a mí no quiero dar nombre, digamos, para no sonar medio presuntuoso, pero un banco chico tiene en torno a 300.000 clientes, un banco mediano grande, 800.000, 1 millón. Eh, Banco Estado está bastante por sobre esa cifra. Les quiero pedir que si quieren ir interactuando, por favor, que encuentro que es más entretenido que estar hablando durante 40 minutos solo, vamos conversando. Solo un poco para dar un contexto de lo que es Banco Estado. Es el único banco que es 100% propiedad del Estado de Chile. De hecho, técnicamente es de los pocos bancos en el mundo que son 100% de propiedad estatal.
existe un caso de un banco indio, un caso de un banco chino y el caso de los que vienen del sector económico, lo que saben lo que es el Royal Bank of Scotland en Inglaterra, pero fue un banco privado que se nacionalizó, así que nunca surgió como banco público. El banco que uno puede tener como referente de banco, como banco como tal, ¿ah? No como hay algunos bancos de fomento que no es exactamente lo mismo, pero uno lo que puede tener como banco como tal es el Banco do Brasil, pero el Banco do Brasil es 50% privado, 50% público. El Banco Estado es el más grande en términos de cobertura y el número de clientes en Chile. Eh, por lo mismo es muy relevante en temas de inclusión financiera y el rol que desarrolla de cara a finanzas. Es hoy día el número uno en cuanto a transacciones. O sea, el 42% de las transacciones que se hacen en el sistema financiero en Chile pasan por Banco Estado. El 49% de los hipotecarios que hay en Chile son de Banco Estado. El 94% de las tarjetas, de las cuentas de ahorro, también son del banco. En microempresas, que tal como decía Alberto, hemos estado tan afectados por la pandemia y las ayudas estatales que requieren el 52% de los créditos que hoy día se dan a microempresas son otorgados por el banco, el 31% de los créditos universitarios, tenemos un 30% del mercado de los ATM, de los cajeros automáticos, y el 70% de las tarjetas de débito. Esas son algunas de las cifras. Eh, Esto es bien impresionante cuando uno lo ve. Cuando yo les digo a la gente cuántas cuentas RUT existen, nosotros sabemos que la cuenta RUT eh, es bastante popular, digamos, pero hoy día estamos un poquito más arriba que eso, tenemos casi 12 millones y medio de cuentas RUT activas. Acá no es que yo esté midiendo una cuenta RUT que en el fondo se sacó durante una vez y nunca más se ocupó, yo estoy midiendo que han tenido transacciones presenciales y digitales durante los últimos 6 meses, y son 12,5 millones de cuentas RUT. Eso quiere decir, para que ustedes tengan una proporción, en Chile son cerca de 17, 18 millones de habitantes. La cuenta RUT, dependiendo si eres hombre o mujer, se puede sacar de los 12 y los 14 años, y si nosotros achicamos esos 18 millones, sacamos a la gente menores de 14 años, quiere decir que el 90% de la población en Chile tiene cuenta RUT. La caja vecina, bueno, si hubiéramos podido estar presencial, quizá podríamos haber interactuado más, pero Caja Vecina, que es un muy lindo proyecto del banco, una muy bonita iniciativa, tiene 30.000 puntos de atención. Está en todas las comunas de Chile, es el único servicio financiero que está en todas las comunas de Chile. El número de clientes de microfinanzas, que son microempresarios, finalmente nosotros tenemos 720.000 clientes, gente que estamos financiando. El banco que nos sigue, para que ustedes tengan una proporción, el banco que nos sigue tiene como 60.000. Abajo un poco el número de ahorro voluntario pensiones, número de sucursales. Nosotros crecimos del 2018 en 380 y tenemos 520 y algunas que todavía las estamos reconstruyendo después de la crisis social del año pasado. En cajero automático 2.300, compra aquí, que este dispositivo, que es la competencia a Redbank, tenemos cerca de 80.000. Y clientes digitales, o sea, clientes que interactúan preferentemente por plataformas digitales, 6,6 millones de clientes. Si ustedes se fijan, yo no sé si ven el puntero, pero si ustedes se fijan, esta curva de crecimiento, y ojalá alguien pudiéramos participar un poco, esta curva de crecimiento, ¿ustedes saben qué empresa ha crecido con esta misma curva, que ha triplicado su número de usuarios en esa cantidad de años? ¿Se les ocurre alguna? No sé si pueden hablar Pueden escribir en el chat los que quieran. Sí. Las empresas tecnológicas, ¿no? Exactamente. Si nosotros lo vemos, es el mismo curva de crecimiento que ha tenido Facebook. No me quiero comparar ni con Facebook, ni mucho menos, bueno, menos en cuanto a ingresos todavía, pero si vemos el desafío de los usuarios, es justamente lo que están creciendo las empresas tecnológicas. El Banco Estado finalmente los bancos son empresas tecnológicas, tienen desarrollo tecnológico. La cuenta RUT es un tremendo desarrollo tecnológico. Ustedes imagínense los servidores que tienen que tener para atender a 12 millones de clientes. Y si hablamos de número de transacciones, hoy día el banco procesa cerca de 470 millones de transacciones al mes. Ese es el tamaño que tiene el Banco Estado hoy día. Esto es, como les decía, casi la mitad de las transacciones que se generan en todo el sistema financiero en Chile. Tal como les decía, tenemos el 50% de las tarjetas de débito, no es crédito, débito son las que tú ocupas tu saldo, ¿no?
y el banco que nos sigue tiene 16, para que sigamos viendo las proporciones. Cuando vemos el uso que la gente le da a Banco Estado, ¿por qué estoy haciendo introducción tan larga? Porque vamos a después entrar al tema que yo creo que todos quieren escuchar, que es el tema del hackeo a Banco Estado, pero por eso le quiero dar el contexto. Hoy día, preferentemente, las transacciones que se hacen son de canales digitales o canales no presenciales. Y uno se pregunta por qué si tenemos 0,43%, o sea, claro, menos del 0,5% de transacciones presenciales, siempre hay fila en Banco Estado. Bueno, es justamente por un poco la víctima del éxito. Cuando tienes 13 millones de clientes, ese 0,5% es altísimo. Y si ese 0,5% lo distribuyes en 500 sucursales, van a estar siempre llenas. Y ahí es donde nosotros tenemos el desafío. Tenemos el desafío de reducir cada vez más este número para que siga creciendo la banca digital y que ya no sea por 3, sino seguramente por 4. Es súper coincidente que del 2005 a la fecha haya bajado el número de transacciones presenciales para dar paso a las digitales. Esto por canal no es tan relevante. Y acá es cuando nosotros entramos de cuál es el rol que tiene, considerando este verdadero monstruo del sistema financiero, que es Banco Estado, cuál es el rol que tiene que jugar Banco Estado en, en periodos de crisis como el que está viviendo Chile. Recordemos solo como contexto que Banco Estado fue capitalizado 2 veces en los últimos 2 años, justamente para hacer frente a los periodos a los periodos de estrechez financiera que estamos viendo. Fue capitalizado creo que en noviembre del año pasado, después de la crisis social, y fue capitalizado en abril de este año, post inicio de la pandemia. Finalmente ustedes, los bancos, pero no se han enredado con esto, si tienen dudas después me voy a preguntar, los bancos tienen un efecto multiplicador, o sea, tú, por cada peso que entra al banco, el banco es capaz de hacerlo rentar 12 veces. Entonces, si a mí tú me capitalizas como Estado con 500 millones de dólares, quiere decir que el banco es capaz de colocar aproximadamente 6.000 millones de dólares en créditos. Esa es la capitalización. Cuando tú capitalizas Banco Estado, no es que nos estén arreglando las finanzas, no es que nos estén tratando de pagar el bono a los ejecutivos con eso. La capitalización es justamente, entra a tu patrimonio para que tú puedas sacarlo a través de créditos. Pero justamente en esta capitalización y en esta rol que tiene el banco, nosotros caemos siempre, ya sea como periodistas, como comunicadores y todo, con lo que es, para mí, lo que es la trampa del relato. Eh, Se lo quiero dar como, poner un ejemplo también al respecto. Yo cuando llegué a trabajar a la revista ¿Qué pasa? No, creo que el 2016, ya estoy medio perdido con los años. Eh, Uno de los periodistas de la revista ¿Qué pasa? Me dice, acá lo que hay que entender es que la revista esta es una revista de poder. Y yo le dije, ¿de poder qué? O sea, de poder hacer cosas, de poder no. Me dijo, no, de poder, de gente poderosa. Y me llamó mucho la atención la definición que tenía de gente poderosa, porque si ustedes eh, le preguntan a un niño lo que es poder, es totalmente diferente a una persona que trabaja en un kiosco lo que es poder, a un empresario lo que es poder, a un profesor lo que es poder, a un estudiante lo que es poder. Entonces, esas definiciones un poco endogámicas que uno empieza a tener respecto de la relación con los clientes, de relación con la comunicación, son cosas que hay que ir cuidando. Es lo mismo el relato. Mucha gente habla del relato, de que a tal persona le falta relato, que a tal gobierno le falta relato, que al partido le falta relato. Pero en definitiva, ¿qué es el relato? El relato es una declaración de principios, el relato es una manera de hacer las cosas, el relato es cómo yo me enfrento a determinadas contingencias. Eh, ¿El relato existe sin la acción? Son un montón de preguntas que uno se empieza a hacer cuando tú dices, estoy trabajando en comunicaciones y a mí finalmente me van a estar evaluando no necesariamente por mi declaración de principios. A mí me están evaluando por lo que yo estoy haciendo y estoy haciendo por la comunidad. Eh,
¿Alguno ha escuchado o han visto en clases esta nueva tendencia que hay sobre las empresas con sentido? No sé si... Sí, claro, mucho. Sí. Ya. La empresa con sentido es acción. La empresa con sentido, yo no saco nada con decir que, que soy una empresa con sentido, que soy una empresa que me preocupo de mis clientes, que soy una empresa, pero eso no está reflejado en la acción. Acá en Chile tenemos lamentablemente varios casos de empresas que tenían como su declaración de principios súper, y su declaración del director y sus valores corporativos súper asentados, pero a la hora de relacionarse con los clientes es otra cosa. Entonces, siempre existe esta tensión un poquito en las empresas respecto de lo que es tu definición de empresa, de lo que es tu visión de empresa respecto a lo que es el relato y la acción de tu empresa. Eh, Espero no herir susceptibilidad, pero digamos, por eso el storytelling está hoy día, y lo ponía como ejemplo, está bastante en retirada respecto a otro concepto que se llama el storytelling. O sea, todo esto entendamos que también son modas, o sea, son cosas que van surgiendo con el tiempo, pero hoy día la demanda que hay de la gente es justamente acción. A mí ya no me interesa que me digas cosas, a mí me interesa que tú hagas cosas. Y a eso nos enfrentamos nosotros, Banco Estado. Y por eso, perdón, yo ponía esta imagen, que yo lo encontré súper, esto era no me acuerdo si era en San Antonio o en Estación Central. Eh, yo creo que es súper reveladora. Es bien poética también, digamos, pero es súper reveladora. O sea, que la gente haya estado atacando a Banco Estado, a nosotros nos llegaron a quemar 8 sucursales en una sola noche. Pero es el banco de todos los chilenos, el banco que financia a los microempresarios, el banco donde la mayor parte de la gente tiene su crédito hipotecario. ¿Ustedes saben cuál es el dividendo promedio de los créditos hipotecarios del banco? ¿Alguien se atreve a aventurarse con una cifra? Por voz, por chat, lo que sea. Yo por de pronto no, no me atrevo. 70.000 pesos. Wow. Ese es el dividendo promedio en el banco. Y como sabemos, Parra nos enseñó, digamos, los promedios son ultra mentirosos. Mm. Eh, Entonces a nosotros nos llamó mucho la atención y causó bastante dolor en eso. Es decir, ¿qué estamos haciendo que para la gente somos un banco más? Somos somos un banco como cualquiera. No es el banco donde tiene su ahorro, no es el banco donde se financia. Algo estábamos haciendo mal. Yo en esa época estaba en comunicación, así que yo asumía parte de este descalabro que se nos estaba produciendo. Y nosotros empezamos, dijimos, bueno, hoy día la ciudadanía, digamos, la gente nos está demandando otra cosa. Quizás no nos está demandando tanto que llenemos de cajeros automáticos. Quizás no nos está demandando tantas sucursales o que tengamos cuenta RUT. La gente quiere financiamiento. Eh, es difícil, me imagino, yo trabajo acá en el centro y me tocaba ver mucho de estos usuarios. Es difícil pedirle a un señor que trabaja en un kiosco revista que tenga paciencia o que espere un poco porque esta crisis se va a solucionar en algún momento cuando el tipo ya ha cerrado 3 meses. Eh, Me imagino que para todos los locales que están de San Antonio hacia arriba, de San Antonio hasta prácticamente la Telefónica, era súper difícil decirle, oiga, aguante, cierre durante un tiempo porque esto ya se va a solucionar. Y de ahí surge todo esto, esta acción que hizo el banco sobre el financiamiento en micro y pequeñas empresas, que era financiamiento no solamente con capital nuevo, sino también había postergaciones de cuotas. Eh, Esto más allá de las garantías FOGAPE. Nosotros empezamos antes que empezar el FOGAPE. El FOGAPE empezó en abril de este año, nosotros empezamos con estos créditos en noviembre del año pasado. Y la gracia era alivianar la carga financiera y darle un poco un respiro y lo que es más importante, que a usted le interesa, comunicar que estamos haciendo esto. Solo para que tengan una idea, en 40 días
nosotros fuimos capaces de desarrollar como banco 10 capacidades digitales diferentes. O sea, cosas que antes se tenían que hacer presencialmente, nosotros dijimos, la gente hoy día no puede ir a sucursales, porque o le da susto, o porque están cerradas, o porque están vandalizadas. Eh, entonces logramos hacer que 10 de ciertas operaciones que antes se tenían que hacer presenciales, se pudieran hacer digital. Esto no es un tecnicismo, esto quiere decir que tú hoy día podrías cursar totalmente un crédito de empresas por digital, algo que ningún banco podía hacer. Y esto se ve reflejado de la siguiente manera: ver la participación de los créditos de la banca persona y microempresas del 2018 al 2020 en participación digital. Pasaste en 2018 en 2 años, o sea, no estamos hablando de un pasado muy lejano. En 2 años pasaste del 5 al 40%. Y es más revelador cuando tú lo vemos en microempresa, que antes se cursaba todo presencial y hoy día el 25% lo cursas digital. Esto es impresionante. Esta es cuando ustedes, yo no sé si la habrán pasado en innovación o han visto en innovación las curvas disruptivas. En el fondo, cómo eres capaz de quebrar ciertas tendencias para empezar a hacer las cosas diferentes y que se refleje de manera diferente. Eh, Cuando hablamos de operaciones digitales, se llegó, eh, se llegó a 35.200 ventas en solo, en solo 55 días. Quiere decir que nosotros en 55 días, si vemos la curva roja versus la curva gris, nosotros en 55 días vendimos lo mismo que vendíamos antes en 433 días. Esto solo con estas acciones, con digitalizar. Entonces, ¿a qué voy? Una cosa es el relato y otra es la acción. Y nosotros apostamos a que hoy día teníamos que la acción tenía que estar, o sea, que el relato tenía que estar sustentado en la acción y no una declaración de principio. Era hacer las cosas y contar que estaba haciendo las cosas. A mí me gustan, yo me imagino que ustedes están familiarizados con los créditos FOGAPE. Esto es los créditos FOGAPE en montos. Si ven, Santander por lejos, esta información pública del Ministerio de Hacienda. No quise traer nuestros datos, o mis datos, digamos, porque para que diéramos la información transversal. BCI, segundo lugar; Banco de Chile, tercer lugar; Banco Estado recién en el 4, en monto. Pero, ¿perciben una diferencia acá o no? Nosotros financiamos principalmente pequeñas empresas. Entonces, cuando nosotros nos vamos después a la otra lectura, por eso uno tiene que ser, yo siempre trato de hablar con mis alumnos y tratar de incentivarles como el sentido crítico de las cifras. Entonces no nos quedamos solamente con los montos cursados, porque puede ser un monto, una variable súper atractiva, pero la verdad, si estamos hablando por número de créditos, esto fue Banco Estado. El banco que nos sigue tiene 35.000 créditos y yo ya llegué a los 150.000. Esto es acción. O sea, cuando yo digo que estoy comprometido con los microempresarios del país, de esta manera yo lo estoy reflejando. Y miren los porcentajes que es de pequeñas empresas acá. Por eso nuestro monto es bajo. Porque yo no estaba financiando las grandes corporaciones, yo estaba financiando las microempresas del país. Esto es acción. El storytelling es súper atractivo. Y yo creo que a la manera, al minuto de construir el relato de una compañía, es muy útil. Pero si no tiene este fundamento, yo creo que es difícil sostenerlo. Y acá me imagino que entramos al tema que deben estar esperando. Yo quiero hacer una aclaración. Sí, yo no puedo hablar, yo primero no puedo hablar del hackeo mismo porque está en investigación. De hecho, ustedes sabrán que está en la Fiscalía, no solo del banco, está en la Fiscalía, en el Ministerio Público, esta investigación. Y segundo, yo no puedo hablar mucho de la estrategia comunicacional porque no es de mi competencia. Yo voy a hablar más de la relación que nosotros tuvimos con los clientes en este periodo. Después en la ronda de preguntas podemos conversar un par de cosas, pero lo relevante que le quiero hacer es cómo nos relacionamos hoy día con los clientes, no necesariamente con los medios de comunicación. Bueno, esto salió publicado el lunes
creo que fue el lunes 7, pero yo soy medio pegado con la fecha, entonces quiero ver el tiro. Claro, fue el lunes 7 y todos saben que esto empezó el sábado, sábado 5, domingo 6. Y en definitiva lo que se tradujo este ciberataque eh, fue que nosotros tuvimos que cerrar en algún minuto cerca del 90% de las sucursales. O sea, nosotros el lunes abrimos, ahí dice 24, pero hay que contar los serviestados. Nosotros abrimos como con cerca de 40 puntos de atención entre sucursales y oficinas de serviestado. Eso fue lo más complejo del ciberataque. La recuperación de los equipos nos obligó a bajar muchas sucursales. Hoy día estamos a pleno funcionamiento, pero en su minuto fue bien, bien complejo. Y más complejo todavía lo que pasó con este Twitter, con esta declaración, hablando sobre un supuesto rescate que se había pedido a Banco Estado, cosa que no era cierto y nos hizo bastante daño también. Ya, acabo de ver unas preguntas que están llegando. Elizabeth, voy a hablar de eso, sobre tu pregunta voy a hablar de eso al final. Y ya. Y sobre la experiencia de clientes también tengo, al final de esta presentación tengo esas dos informaciones. Bueno, esto es posverdad pura. A nosotros nunca nos pidieron rescate, porque de hecho el banco sufrió un ataque, pero no hubo sustracción de datos. A ti te pueden pedir rescate cuando hay sustracción de datos. Acá no hubo sustracción de datos. Acá hubo archivos que se encriptaron, pero ni siquiera archivos bien relevantes, digamos, pero nada que valiera la pena pedir un rescate. Eso no existió nunca y no existió hasta ahora. No hay que confundirse con ese tema. Y para que vean, cuando nosotros hablamos que tenemos 30.000 puntos de atención, 12 millones de clientes, esto es lo que pasa con Banco Estado cuando tiene una contingencia, esto es lo que pasa en redes sociales. Llegamos a tener el lunes 7 37.000 menciones en redes sociales, que es una locura. Nosotros las menciones promedio son 2.000, 1.500, 2.000. Llegamos a tener 37.000 menciones con un alcance, y esta cifra es real, de 502 millones de personas. Eso no quiere decir que 502 millones de personas diferentes me vieran. Los que saben un poco más de redes sociales, yo no soy experto, pero el alcance que te dice, en definitiva, una persona puede tener 8 millones de usuarios, 5 millones de usuarios como tiene Twitter, te puede salir Banco Estado varias veces en el día en tu pantalla. A eso se refiere con el alcance. Al final es la recurrencia del mensaje. Y ustedes saben cómo funcionan los algoritmos, que si estás buscando Banco Estado y estás viendo Banco Estado, lo más probable es que te salga más Banco Estado. Y eso es lo que nosotros llegamos a tener. Un alcance de 502 millones. Pero lo que es bien relevante, y eso que llama la atención, es que caíste al día siguiente a la mitad, y ya el 11 de septiembre, 12 de septiembre, que fue la semana, el viernes siguiente, ya habíamos vuelto totalmente a la normalidad en cuanto a menciones. Entonces yo digo, bueno, la pregunta que yo me hago, ¿algo se hizo bien en esta estrategia o las redes sociales nos perdonaron un poco más? Yo igual quiero aclarar una cosa. Igual había un mejor ánimo en el país en esa época. Y eso también influye, los que son expertos en comunicaciones y en redes sociales se darán cuenta que en el fondo cuando hay un desánimo o una caída de confianza de los consumidores o una mala percepción de los consumidores en general con lo que está pasando, también las redes sociales son un poquito más incendiarias. Pero lo que nosotros nos estábamos enfrentando era esto. Esta fue una encuesta que nosotros hicimos al par de días del ciberataque. 703 casos. El 92% de los usuarios sabía del ciberataque. El 92% de los encuestados sabía del ciberataque. Estas encuestas son representativas, no te voy a decir el 92% de los chilenos, pero el 92% de quienes entrevistamos. 700 casos presenciales, no es poco. Y lo que es peor, que el 57% pensaba que este ataque se podía haber evitado. Carolina, ¿de dónde provino la noticia del rescate? Fue
de ninguna parte. Fue una declaración del senador Arboe. Nunca se habló de rescate, nunca nos contactaron para pedir rescate, no había nada que rescatar, pero lamentablemente hay verdades que se terminan instalando y no necesariamente son ciertas o no tienen asidero verdadero. Y todos hemos visto lo que ha pasado el último tiempo con las noticias falsas, no hay en ninguna parte. Isabel, te voy a contestar al tiro esa pregunta, está buena, pero te la voy a contestar un ratito más. Bueno, ¿qué hicimos? ¿Cuál fue la estrategia del banco? Cuando nosotros estamos tan arriba en niveles de usuarios, uno no se puede quedar callado. Eso es casi como un paradigma de la comunicación. Cuando tú eres una empresa activa, cuando eres una empresa viva, cuando tienes una empresa hoy día con la mayor cantidad de clientes de Chile, no podemos quedarnos callados. Y yo creo que ahí esta área no depende de mí, pero creo que comunicación hizo un buen trabajo. Considerando que esto nunca se nos tiene que olvidar, la comunicación no es una ciencia exacta, menos la comunicación corporativa, que es una rama de la comunicación bastante nueva además. Y por lo mismo, no puede tener los KPI, los famosos KPI, que encuentro que son una pesadilla, no puede tener KPI rígidos. ¿Cómo mides la eficiencia de la comunicación? ¿Es porque te están pegando menos en redes sociales? ¿Porque saqué más o menos publicaciones en prensa? ¿Porque las publicaciones son negativas o son positivas? Esa no es manera de medir la eficiencia de la comunicación. La manera de medir la eficiencia de la comunicación es que tú percibas que la gente te crea lo que está diciendo. Y eso es con una encuesta. Todavía hay empresas que tienen esa manía de decir, bueno, ¿cuántas publicaciones positivas tuvimos durante este mes? Bueno, ¿qué importancia tiene eso? Si las publicaciones, ustedes sabrán, o sea, el nivel de consumo de medios en Chile es bastante bajo. Excepto yo creo que si sale en Mega Noticias, que es por lejos el medio más visto, yo no sé si hay algo más que tenga un impacto de esa naturaleza. Entonces los KPIs no pueden ser de esa manera. La manera de medir la comunicación no puede ser esa, porque no es una ciencia exacta. Y existen muchos sesgos y muchos errores en la manera que nosotros interpretamos la comunicación. Y ahora, Alberto, yo no sé si podemos dejar que la gente hable durante un segundito o están silenciados para siempre. Están Es que me silenciados. gustaría... Esta modalidad están silenciados para siempre, la verdad. Sí. ¿Cómo? Están silenciados, sí. ¿Pero Pero no se los puede desilenciar? no, en esta modalidad no. Ya. Entonces yo voy a abrir la ventana del chat acá. Perfecto. No sé cómo tenerlo. Es súper importante. Sesgo es una palabra que suena muy fea, pero no es una palabra que tiene una connotación negativa per se. Pero los sesgos cognitivos son los que finalmente modelan la comunicación. Los sesgos cognitivos son los que te dicen, bueno, ¿yo qué creo respecto a ciertas cosas? Yo creo, imagino que todos han visto el documental de las redes sociales explotan aún más eso. Dentro de los sesgos cognitivos están, por ejemplo, los patrones ilusorios, yo creer ciertas cosas. El efecto arrastre es sumarme a lo que cree la mayoría. La distorsión de los contrastes. Yo puedo decir, con todo el respeto a los amigos del Banco de Chile, pero Banco de Chile también tuvo un hackeo, pero el hackeo del Banco de Chile no tiene relación con el hackeo del Banco Estado. No tiene relación, entonces yo no los podría comparar. O sea, yo no puedo contrastar estos dos hechos. El sesgo de la confirmación, si yo sigo pensando que Banco Estado es un banco que es sensible y que lo pueden hackear siempre, y que podría ser hackeado y lo terminan hackeando, bueno, ese sesgo de la confirmación valida lo que yo piense sin que yo tenga siquiera elementos técnicos. La necesidad de proyección, o sea, de trasladar lo que yo pienso a la realidad. El efecto encuadre es como disociamos también la realidad y los puntos ciegos. Hay cosas que evidentemente no vemos. Esto ahí está identificado, la neurociencia ha identificado 200 sesgos cognitivos.
Yo les puse acá 7, creo que son los un poquito más relevantes, pero hay 200 sesgos cognitivos. Entonces, cuando yo, y aquí me interesa leerlos o escucharlos, cuando yo digo hackear un banco estado, ¿qué se imaginan ustedes? Si alguien pudiera contestarme, o Alberto, ¿qué Robo. piensan? Ahí Elizabeth dice robo. Asocia inmediatamente con el concepto de robo. ¿Robo a quién? Vulnerabilidad. Caos. Caos. Pero cuando hablamos de robo, ¿a quién creen que robaron? A la gente, que se perdió toda la plata, dice. Exacto. Oye, ¿es que está hablando a ti o a mí? Porque no la veo la pregunta. En el chat nos están escribiendo a todos. Ah, porque no se me está actualizando el chat. Lo Ah, voy a abrir de nuevo. se meten en mi bolsillo y en el de las personas. Robo a Ya. todo Chile. Sí, no se me actualiza el chat, así que tú cuéntame. Bueno, ¿sabes qué pienso yo cuando digo, leo hackear en el banco? Yo pienso en una palabra, Swift. ¿Usted sabe lo que es el Swift? ¿Y no es el auto, el modelo de auto? No. El SWIFT es, es un sistema que transporta plata internacionalmente. Es donde yo, por ejemplo, hago las remesas. Cuando un inmigrante deposita acá en Chile y esa plata llega a Colombia, ese se transporta por medio de un SWIFT, un sistema electrónico. Obviamente la plata no viaja. Eh, y lo que pasa es que los bancos operan todo el día así, porque tienen que pagar bonos internacionales, deudas, confirming respecto a algunas empresas. Todos los bancos son empresas que están por definición endeudadas. Eh, entonces, imagínense el sesgo que existe. Yo pienso, desde el punto de vista banco, o sea, digo, si a nosotros, al Banco Santander, al Banco Chile, perdón, se le metieron en el SWIFT, y eso lo declararon ellos mismos, y le robaron cerca de 10 millones de dólares. Se metieron en el SWIFT, lograron interceptar este sistema y sacar plata. Cuando yo digo hackear el banco, yo digo, se metieron en el SWIFT. La gente venía el lunes y las consulta en redes sociales para ver si le habían robado su plata. La plata cuando está dentro del banco ya no es de la gente, es un bolsón de plata y que la gente va y recoge plata de ahí. Pero no existe, es imposible que tú te pudieras meter a hackear, voy a hackear la cuenta de Alberto que está en Banco Estado. No, tú hackeas Banco Estado. Es diferente en el fondo cuando te hacen fraude con las tarjetas o te roban las claves, que eso no es un hackeo, digamos, eso es un phishing o los nombres, los cientos de nombres que tiene. Eh, ¿Se dan cuenta el sesgo que existe con eso? Es un sesgo cognitivo, y no quiere decir que esté mal, quiere decir que la formación que nosotros, que todos tenemos, depende en cómo creemos las cosas. Lamentablemente hoy día, y algo alcanzamos a hablar con Alberto temprano, hoy día los sesgos están mucho más presentes que antes. Hoy día es bien impresionante, digamos, cómo importa más muchas veces la opinión que uno tiene respecto de los hechos. Entonces, ¿cuál es la labor que tienen las empresas ahí? Bueno, llenar de comunicación. Lo que alguien sabrá o lo que han estudiado un poco más sobre la información falsa particularmente, la información, para no dejarla solo como información falsa, tiene la capacidad de alojarse donde hay puntos que no están llenos en el cerebro. O sea, si yo estoy estudiando historia no tengo idea, Birmania, y yo no tengo nada de información sobre historia de Birmania, bueno, todo lo que lea se va a quedar ahí. Porque yo no tengo esa formación. Yo no tengo ese sesgo. Ese territorio está virgen, por así decirlo. Eh, y lo que es terrible es cuando hay información falsa. Entonces, si yo no sé muy bien cómo funciona el sistema financiero y leo que hackearon Banco Estado y leo a un parlamentario o a alguien que dice que están pidiendo rescate, bueno, lo más probable es que yo me quede con esa información. Y eso es lo jodido. Y eso es lo que se están enfrentando las empresas hoy día. Eh, Hay empresas de retail, empresas de telefonía, empresas de muchos ámbitos que están teniendo una serie de problemas. Acá encontré el chat, yo estaba viendo otra cosa. Eh,
que están teniendo una serie de problemas y también problemas que son medios inventados por los usuarios también. Entonces, pero contra eso es muy difícil chocar. Roto Chile, fraude. Sí, Cristian, si tú me estás preguntando si piensas que los clientes pensaron lo mismo, los clientes pensaron lo mismo. De hecho, el lunes tuvimos la sucursal y los call centers llenos. Bueno, pero entonces nosotros, ¿qué hicimos? Dijimos, antes que la gente se le inunde la cabeza de información falsa, tenemos que volver al origen de poblar esas brechas que existen con la información que nosotros queremos dar. Este es típico y deben haber muchísimos. Yo este es uno que encontré a la rápida nomás. De esto era de una consultora mexicana, creo. Que era, y yo me imagino que lo trabajan bueno, no voy a hablar de nadie mejor. Este era como el manual de cómo enfrentar una crisis comunicacional. El punto, la de la izquierda es el manual, y yo hice el ejercicio, le quería decir, bueno, ¿qué de ese manual yo podría cumplir? Identificar a todos los públicos afectados. Eso yo no lo sabía. Y nosotros pudimos identificar todos los afectados recién en la semana siguiente. El banco tiene 12 millones de clientes, tiene 30.000 puntos de atención, tiene 3.000, o sea, el tamaño que tiene el banco te hace difícil cuantificar daños de manera automática. Demostrar que el problema es identificado, lo logramos. Comunicar solamente lo que ha sido confirmado con certeza absoluta. Nosotros no teníamos certeza absoluta. Y por eso yo creo que en ese caso el presidente, Sebastián Sichel, fue bastante hábil, que cuando le preguntaban, él decía la información que tenemos. Pero no existe la certeza. ¿Qué crisis comunicacional es capaz de decirte tengo la certeza absoluta de tal cosa? Bueno, para los que son un poco, yo soy más latero, me gusta harto la filosofía, la verdad absoluta no existe, digamos, no. No mentir, bastante obvio, no comentar situaciones hipotéticas, no comentamos situaciones hipotéticas. Sea decisivo, lo hicimos, comunique todas las malas noticias de una sola vez. Yo primero tengo dudas respecto a esa afirmación, y lo mismo, yo no era capaz de comunicar todo de una sola vez porque el punto 1 no lo tenía resuelto. Obtenga reglamentación y opiniones de sus públicos. En el minuto 0 es bastante difícil, digamos, yo no sé si es recomendable salir a preguntarle a usted, ustedes sabrán también desde el punto de vista comunicacional que cuando tú empiezas a levantar temas es difícil bajarlos después. Entonces yo no sé si comunicacionalmente era muy oportuno empezar a entrevistar a la gente que está en la fila, qué opinaba del hackeo Banco Estado. Evaluar la situación de todas maneras y no deje de comunicarse, bien. Pero este decálogo que hacía esta consultora mexicana, hay 5 puntos que no podía cumplir. Entonces, ¿existe una fórmula infalible para identificar o para manejar una crisis? Yo lo dudo. Y como decía un jefe que yo quería mucho, o que quiero mucho, decía, para todas las personas razonables, el principal termómetro es la guata. Es tratar de identificar, en el fondo, según mis capacidades, qué puedo hacer. ¿Y qué fue lo que hicimos? Cuando estábamos hablando sobre los clientes que me preguntaba, creo que Cristian Pino recién, empezamos a llenar de información. Empezamos a poblar de información la opinión pública. Entonces, mandamos esta información, decíamos, bueno, este de acá era lo que nos había pasado, tal cual, fuimos hackeados. Y no está en riesgo la plata de los clientes, pero sí tenemos problemas en el sistema, hay cosas que no vamos a poder hacer. Sucursales disponibles. Nuestro sitio web presenta dificultades. Oye, súper osado decirlo, pero sí era cierto. Estábamos con problemas para ingresar a nuestros servicios. Ese fue el día lunes. Imaginen, toda esa comunicación salió el lunes, además de la comunicación de prensa. Esto fue el 11 de septiembre. Actualizamos toda la información según lo que había. Actualizamos esta información importante, qué servicios ya teníamos disponibles, qué pasaba con el cierre de sucursales, dónde se podía atender la gente. El 15 de septiembre, un nuevo refresco, toda la información de nuevo para todos nuestros usuarios, total transparencia en la medida que pudiera darla.
y esto fue hasta el 22 de septiembre, que fue la última actualización, y la última la hicimos la semana pasada, pero no la incluí. Toda esta información se envió a cerca, yo me equivoqué, no son 7,7 millones de clientes, son 8,9 millones de clientes. Y eso da una tasa de envío que nosotros despachamos durante esos días, cerca de 70 millones de correos electrónicos. Y para los que trabajan en comunicación, no sé, alguien me podrá decir cuánto piensan que una tarea, una tasa buena de lectura de correo electrónico. ¿A alguien se ocurre o tiene alguna métrica dentro de su empresa? 20%. 20% dice. Elizabeth, 20% es una buena tasa de lectura. Tienes toda la razón. Nosotros tuvimos 70% de lectura. De lectura, de gente que abría los correos electrónicos. Entonces, cuando me preguntaba Cristiano, me estaba preguntando Mireya, bueno, esa fue la gracia, transparentarle a los clientes lo que estaba pasando. Y hay cosas, nosotros decíamos, hay cosas que no sabemos muy bien cuándo van a empezar a funcionar. Decíamos, estamos trabajando para recuperar las sucursales, pero por mientras, esto es lo que tengo disponible. Y en redes sociales, lo mismo. Esto fue la estrategia que se ocupó. Transparencia. Yo no creo en la transparencia por la transparencia. No es como, oye, hay que ser transparente. No, hay que ser transparente, pero ¿qué tengo que decir? O sea, también la transparencia se tiene que comunicar de alguna manera. Y ese ejercicio fue el que se hizo. Y por favor, ven acá abajo. No sé si lo alcanza a ver. 875 retweets. 950 me gusta. Siendo que al banco nos... O sea, yo no sé si han visto ese meme que es muy odioso, que si estás en la FP Modelo, tienes BTR y Banco Estado, sacaste todos los premios. Bueno, eso es más o menos la valoración que existe de Banco Estado en redes sociales, pero las redes sociales no son para reclamar. Y tuvimos 950 me gusta. O sea, la gente... la gente valoró lo que se estaba haciendo. Y como siempre igual hay que terminar con alguna, que decía, no creo en las métricas tradicionales, pero hay métricas, nosotros decidimos medir cuál era el impacto que había tenido esta crisis. Afortunadamente, nosotros nos medimos con, yo no sé si ustedes conocen esta encuesta que se llama Marca Ciudadana, la que hace CADEM. Sí, claro. Sí. Ya, nosotros nos medimos con esto. Jonás, ¿Dime? es que estás con problemas de conexión, se está entrecortando. Ah, espérate, que me estaban llamando. Ah, Ya, ahí sí. ¿Ahora sí? ahora sí, sí. Ya, perdón. Imagen del banco. Banco Estado. Oye, caímos, nos pegamos un buen costalazo. Pero estamos al mismo nivel de octubre. ¿Es un consuelo? No sé si es un consuelo. Pero podríamos seguimos siendo el banco con mejor imagen. El Chile se nos acercó mucho, que esto es fundamentalmente por esta mini teletón que hubo. Pero parece que tan mal no nos fue. La relevancia del banco. O sea, si el banco es importante para ti, estamos sobre octubre del año pasado. Sobre noviembre del año pasado, después de octubre, digamos, noviembre fue el peor mes. O sea, la gente sigue diciendo que el banco es relevante. Sigue diciendo que el banco es un aporte para la sociedad. Caímos, está bien, caímos. Y tenemos que recuperar pero como te digo, estamos mejor que octubre y noviembre. O sea, igual hay una cosa que uno tiene que enredarse. El Banco Estado igual tiene un colchón de empatía que nos ayuda bastante. Pero esto es, por ejemplo, sobre la crisis del coronavirus. ¿Cómo evalúa la gente al banco? Esto, la evaluación del rol del banco en la crisis, esto se refiere a los FOGAPE y a los créditos de emergencia. Nosotros tenemos una evaluación neta positiva de 26. Pero esto respecto a la banca tiene 13. Entonces tú dices, bueno, hay algo que se está haciendo relativamente bien. Y esto fue lo que hicimos en la evaluación, y esta es la última lámina, la evaluación ante el ataque cibernético. ¿Cómo lo hizo el banco? Hicimos esta pregunta y estábamos con ataque, o sea, con crisis de pánico, digamos. Pero el 46% decía que lo había hecho muy bien o bien. Y esto tiene que ver fundamentalmente, desde mi punto de vista,
con la comunicación que hizo el área de comunicaciones y con el trabajo que hicimos en la gerencia donde trabajo yo, que es la conexión con el cliente. La crisis son manejables. ¿Existe un manual? No, no existe un manual. Y cuando son empresas gigantescas, como el Banco Estado, ¿es más complicado? Sí, sí es más complicado. Pero la gracia es que hay que probar y hay que atreverse a hacer ciertas cosas. Creo que esa era la última, perdón, parece que esa era la última diapositiva. Perfecto. Y que, igual me perdí, espérate. Sí, esa era la última diapositiva. Muy bien. Muchas gracias, Jonás. Un poco, que tenemos poco rato para preguntas, pero si Sí. alcanzo a contestar. Si quieres, te las hago yo. Ya. Es que hay algunas que me han llegado por interno. ¿Crees tú que, por otro lado, el hecho de que vandalicen sucursales de ustedes, etcétera, que en definitiva el Banco Estado también sea víctima de ese sesgo que hay en contra de la banca en general? O sea, que no sea un ataque puntual al Banco Estado, sino que simplemente al banco, al poderoso, etcétera. Sí. En Chile hay cerca, en la banca, cuando tú la mides como un todo, cerca del 13% de los usuarios, 13-14% de los usuarios detesta la banca. Mm. Y de lo mismo si eres Banco Estado, Banco Ripley, Banco Santander, Banco de Chile, nosotros también somos víctimas de ese sesgo negativo que existe hacia los bancos. Pero también hay un tema que yo no lo había pensado, que después me lo explican, es bastante obvio. Cuando tienes 400 sucursales, estás más expuesto. Claro. O sea, si eres un banco Vice, Security, que tienen 50 sucursales y todas en sectores menos problemáticos, o sea, nosotros teníamos 2 sucursales en San Antonio, en Santa Lucía, en Puente Alto, teníamos, en Los Espejos, o sea, donde no hay otros bancos. Entonces también tenía cierta lógica que nos daba mucha pena, pero tenía cierta lógica que nos atacara. Es verdad. Una pregunta que se ha repetido mucho es, ¿cuánto crees tú que colaboró la imagen que tiene la nueva cabeza del banco? Gente, me están preguntando por el jefe, ¿qué creo? Yo creo que Sebastián es un buen comunicador. Yo creo que eso sí. O sea, desde que estaba en Corfo a cuando estaba después en el Ministerio de Desarrollo Social. Es un buen comunicador. Y ser un buen comunicador le ha facilitado explicar en simple y salir a dar la cara de buena manera cuando hubo que hacerlo en esta crisis. Tú no te puedes poner en los supuestos. Yo siempre digo contra la gente, bueno, ¿qué hubiera pasado así? Es imposible saberlo. No sé si con Arturo, el presidente anterior, hubiera sido igual resultado, eso es imposible saberlo. No tienes el contrafactual, digamos, para resolverlo. Pero yo creo que sí nos jugó a favor como banco, que él era una persona que es querida en la opinión pública y que es bueno comunicando. Y eso evidentemente en una crisis es lo que uno más favorece. En todas ustedes que trabajan en empresas, encontrar un vocero siempre es el principal problema que hay. Bueno, acá hay un vocero bastante natural. Sí, es verdad. También preguntan si de todo el manejo de esta última crisis existe alguna autocrítica respecto a algún punto en que, ya sé que no puedes hablar en detalle del tema, pero algún aspecto que te hubiese gustado hacerlo mejor. En términos comunicacionales, Claro. sí, yo igual pese a lo que pueden pensar ciertas personas, yo soy bastante despiadado conmigo, ¿eh? Y yo creo que sí podríamos haber hecho un montón de cosas mejores. Mm. Eh, Solo como experiencia, por ejemplo, nosotros debiéramos haber mandado, imagínate, como, cacha lo arcaico de lo que te voy a decir, pero comunicacionalmente nosotros deberíamos haber mandado más SMS, informando a los clientes. Claro. El SMS es un producto súper caro. Entonces dije, bueno, hay gente que yo no estoy llegando. ¿Y cómo podría haber llegado? Desde el punto de vista comunicacional, yo creo que a nosotros nos faltó un poco más activismo en redes sociales. Mm. Yo creo que deberíamos haber sido más activos aún en redes sociales. Lo que pasa es que siempre es bueno, como dicen, como es el dicho, como evaluar las cosas con el diario del día anterior, digamos. Obvio. Pero desde el punto de vista mío, que me compete,
de clientes, yo creo que nos faltaron puntos de contacto que hoy día los estamos abordando y los estamos tocando de mejor manera. Pero también, les cuento a usted, y de aquí no sale, dentro de las cosas que se perdieron con el hackeo también fueron bases de datos de clientes, información sobre clientes. Yo no tenía los correos de todos los clientes que podía tener antes. O sea, yo perdí. No es que el banco haya perdido. Yo perdí, por ejemplo, yo tenía, bueno, si tengo estos clústeres de usuarios de cuenta root, que yo los tenía en mi correo electrónico, en mi computador, yo ese clúster lo perdí. Entonces tenía que construir de nuevo la información. Yo tenía un clúster desarrollado que podía decir, bueno, yo le voy a mandar este mensaje a todos los usuarios de cuenta root entre 36 y 44 años. Y ese clúster lo perdí, hubo que construirlo de nuevo. Entonces también comunicacionalmente tuvimos esa traba. Y desde el punto de vista como de comunicaciones puras, yo creo que en redes sociales quizás nos falta un poquito más. Perfecto. Y aunque estamos en la hora, una última pregunta. Todos estos avances que tú has mostrado de digitalización de los procesos, ¿existe la mentalidad dentro del banco de mantener esto o cuando se vuelva a la normalidad vamos a volver a lo antiguo, digamos? No, si en el banco aprendemos a palo. Esto lo podríamos haber hecho antes. Lo podríamos haber hecho antes, lo que pasa es que no tuvimos la urgencia. Entonces nos dijimos, sí, pues, estos procesos de digitalización llegaron para quedarse. Estos clústeres que yo te digo que yo perdí puntualmente, yo me di cuenta después, imagínate, yo tengo el Office 365 instalado en el computador hace un año atrás y no me había dado cuenta que podía tener todos estos clústeres en la nube. Entonces hay que hacerlo. Y hemos hecho también avances. Hoy día me están informando que ya se va a pedir, se pueden pedir todas las tarjetas, una innovación bien importante a nivel bancario. Tú puedes pedir todas las tarjetas a través de la web del banco o a través de un chat corporativo, que también te conecta a través del banco. Lamentablemente todas las empresas sacamos lecciones a posteriori sí. Pero hay eventos que son disruptivos que funcionan mucho. Ustedes saben que todos los beneficios, el crecimiento que hemos tenido en canales digitales y en usuarios de cuenta root se explica mucho por los pagos de los beneficios sociales. Porque se pagan a través de la cuenta root, entonces nosotros tuvimos una digitalización forzada de clientes. Claro. Los clientes que no querían salir por COVID, o porque les daba susto, o por lo que sea, terminaron digitalizando. Y ahí tenemos que aumentar el músculo de la digitalización. Pero no, todos los procesos que llegaron son para quedarse, y lo que es bien motivante a nivel de banco es que tú te das cuenta que sí es posible hacer las cosas, y que las cosas que haces, es que yo creo que son pocas en las industrias que se pueden jactar de eso, digamos, pero las cosas que haces se ven reflejadas automáticamente. Ahí me preguntaba Cristian Pino, creo por ahí, si esta comunicación había sido efectiva para clientes. Nosotros empezamos a mandar la comunicación y el call center, la entrada llamada al call center empezó a bajar automáticamente. La gente cuando iba a las sucursales ya no llegaba a cualquier sucursal, veía en la web, o en Twitter o en la web, donde sea, las sucursales que el lunes obviamente llegó mucha gente a sucursales que estaban cerradas, porque no sabían. Pero el martes ya no llegó gente a sucursales cerradas, o lo menor. Y esa es la única manera que yo tengo de medir la efectividad. Hubo cambios de comportamiento de los usuarios, entonces tiendo a pensar de que fue efectivo el mensaje. Genial. Bueno, muchas gracias, Jonás, por haberte conectado hoy. Quedaron varias preguntas sin contestar, pero bueno, ya... Oye, yo tengo, o sea, si quieres, o sea, yo tengo un par de minutos más, no, pero vean, tú decides. No, o sea, otra pregunta que se ha hecho bastante es si la saturación si no se saturó a los clientes con tanta información. No, mira, yo sí y no. Yo creo que en algunos casos es importante saturar. Como yo les decía, las noticias falsas y la información en general se tiende a alojar en los espacios que están disponibles. Entonces yo prefiero saturar esos espacios y yo le mandaba 5 correos al día, pero mandarle un correo diario con estados sucursales. Entonces no tengo problema con eso.
como aparte que los servidores del banco son sitios seguros, yo no caigo a spam tampoco. Pero prefiero saturar. En estos casos de contingencia preferimos saturar. Pero ojo, porque nosotros empezamos a mandar la información de contingencia y suspendimos toda la otra información de banco. Eso no se los dije, pero es muy relevante. O sea, ya no había campaña de tarjeta de crédito, campaña de descuento, ven a renovar no sé qué cosa. Salía información de contingencia y nada más. Sí. Entonces, si a una persona en promedio le llegaban 3 correos al día, o no, eran como 8 correos a la semana, ahora le empezaron a llegar 5, pero 5 solo de contingencia. Saturé con el tema, no saturé con la cantidad de mensajes. Claro. Y yo encuentro que, bueno, tú eres experto en comunicación, pero yo encuentro que en algunos minutos no es malo saturar. Sí. Es bueno inundar de la información que tú quieres. Sí. Ya, y ahora sí, una última pregunta, quizá un poco romántica. ¿Tú sabes si existe comunicación entre los bancos precisamente para mejorar este storytelling, que ya sé que no es de tu agrado, digamos, pero para mejorar el storytelling de la banca en general? Informalmente. Ya. Yeah. Informalmente. Y esto ya pasó, así que no tengo problema, pero en periodo de la contingencia, la crisis social, ¿sí? Yo hablaba mucho, yo afortunadamente tengo buenos amigos en otros bancos, en la gerencia de comunicaciones, y yo hablaba mucho con ellos de qué estaban haciendo, y cómo lo estaban viendo, y porcentaje de sucursales afectadas que tenían. Hablaba con los bancos grandes, decía, bueno, ¿cómo te fue ayer? No, me quemaron 3, y a ti 8, ¿no? Y bueno, ¿dónde te quemaron? ¿Qué están haciendo? ¿Qué estás comunicando a tu cliente? O sea, términos informales. Y no te digo que había una coordinación, porque me voy preso, de hecho, de por medio, pero sí había una idea de decir, oye, nos está pasando esto, saquemos un poquito la lección en conjunto. ¿Qué estás diciendo tú? ¿Cómo estás llegando a tus clientes? ¿De qué manera los estás informando? ¿Las sucursales quemadas las estás tapeando? ¿Qué estás haciendo? O sea, sí. hay una... Ahora, las gerencias de comunicaciones son bichos más o menos recientes en los bancos también. Efectivamente. Entonces yo creo que tenemos harto terreno que ganar todavía, pero yo ya no estoy en comunicaciones, pero en la gerencia de comunicaciones de los bancos hay gente buena. Sí. En BCI, Banco Estado, Santander, Itaú, que son los que conozco yo, es gente muy buena. Y muchos, y esto es importante, muchos periodistas periodistas en la Banco Estado también, Hernán es muy amigo mío, yo trabajé con él en 2 ocasiones anteriormente, periodistas que han trabajado en medios, y eso es súper importante, sí. Porque tienen ese mix, esa lectura corporativa, pero lectura de impacto hacia afuera que es bien útil. Pero sí, estamos hablando constantemente como... En esa época de octubre, noviembre también era un poquito como por solidaridad, o sea, sí, claro. Para tener ¿a quién más le está pasando lo que me pasa a mí? Perfecto, bueno, ahora sí, muchas gracias, Jonás, por conectarte hoy. Y nada, a todos los que se conectaron también muchas gracias, y estaremos informándoles ya las últimas clínicas de caso que quedan para este año 2020 y las que estamos preparando ya para el 2021. Muchas gracias y que tengan todos un muy buen día.